005S Video, llamado de renovación de ciencia humana Cábala postmoderna. Permítame empezar por narrar la historia de fondo, dado que ello enmarca mi incursión en el campo de la ciencia humana. Porque, como siempre, ¿dónde se esconde el mal? Donde menos se lo espera. El diablo, como siempre, está en los números, en los detalles. Un día tuve un llamado mientras hacía incubadoras infantiles en la Ciudad de México. Lo que escuché fue que no fui hecho para hacer incubadoras infantiles. En cambio, que fui hecho para hacer incubadoras sí, pero para el espíritu humano. Fue entonces cuando decidí hacer un cambio radical en mi vida y, no sin una lucha, convulsiva por cierto, que acabé viniendo a Austin en el año 2002. Desde entonces he estado escribiendo y enseñando ciencias en centros de educación alternativa para el Distrito Escolar Independiente de Austin, Texas, comenzando en el Centro de Aprendizaje Alternativo, ALC por sus siglas en inglés, donde los chicos que delinquen menormente son enviados. Más adelante en las instalaciones Garner Betts de Justicia Juvenil del Condado de Travis, comenzando en detención. Luego me mudaron a residencial y finalmente estaré próximamente en la Casa Fénix, un centro de rehabilitación de drogas y alcohol. Mi formación original es en la física, con la filosofía como denominador común desde siempre que empecé a trabajar, salpicado también con estudios de teología y también en la administración de empresas. Debido a las necesidades del sistema educativo y de justicia juvenil y de los recursos limitados, por supuesto, es el caso de que tiene una configuración única adecuada a las características de la población estudiantil, los centros donde yo trabajo. Todas las clases están apiladas, lo que significa que puedo tener estudiantes en todas mis clases que van desde la escuela secundaria hasta la preparatoria, sin mencionar cursos asistidos por computadora y cosas de relleno, ¿sí? Todo esto sucede en todas las áreas, no solamente en ciencias, también en lenguaje, matemáticas y estudios sociales. Sin embargo, limitaré mi narrativa a mi área de certificación. Yo enseño biología, química y física. En un momento dado me habré preguntado, ¿cuál es el denominador común en todas estas ciencias? Mismo que me podría ayudar a enseñar las asignaturas para mejor cumplir con las expectativas. No soy un hombre orquesta, ciertamente no soy un sabelotodo. Así que en algún momento dado me hice el siguiente planteamiento, mucho ojo. Hay ciencia con C minúscula, ya que hay ciencias, a saber, biología, química y física, pero la pregunta, ¿habrá una ciencia con C mayúscula? Este no es un asunto trivial, sino que va al corazón mismo del ideal del proyecto de la universidad, que data de la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles y más recientemente, durante la Alta Edad Media, en las primeras universidades en Italia, España, Inglaterra, Francia y otros lugares, por supuesto. El ideal de universidad, por definición, es la unidad en la diversidad de todos los conocimientos del campo del saber en cualquier momento y todo eso. Si no hay un principio integrador en la universidad, esto significa que es pluriversidad. Esto significa que lo que enseñamos es hueco en su núcleo. Los fundamentos de la ciencia son tan sólidos como colgarse de la brocha a manera de hablar. Algunos podrían objetar, por supuesto, respondiendo que, oye, existe el método científico. Bueno, pero coloquialmente hablando, todo lo que dice el método científico es que estúpido es como estúpido hace. Reduce efectivamente qué a cómo, dejando el por qué sin abordar. Es decir, enseñamos ciencia de núcleo hueco y, estando la sapiencia en la raíz de lo que somos como Homo sapiens, seres de ciencia, no es de extrañar que estemos perplejos y nos desgarremos por las costuras habitando en Ciudad Crisis. Hasta el siglo XVII la filosofía estaba buscando el principio integrador único, pero todo se detuvo ahí y entonces fracasó. Tenemos que agradecérselo a Newton, ya que supuestamente lo resolvió, supuestamente, pero fue más como un remedio, un paliativo, un parche que una solución duradera. En un entorno escolar regular, las cosas parecen funcionar razonablemente bien, aunque no tengo experiencia directa en el asunto, debo confesar. Siempre he enseñado en un entorno educativo alternativo.
pero bajo condiciones de prueba de estrés, como en un entorno de justicia juvenil, todo el sistema educativo se viene abajo. Lo peor que puede pasar es vivir en la negación, no reconocer el problema, creyendo que no hay problema, que las cosas son como son, porque así son las cosas, simple y llanamente. Simplemente es mejor irse acostumbrando a ella. Que nuestro mundo está roto porque el mundo es inherentemente roto, según creen algunas personas. A continuación, presentaré un par de diapositivas que ilustran el papel que Sócrates, Pitágoras y Moisés aportaron dentro de nuestro modelo de nuez Tex-Mex de la semilla de la vida, o Mextex. Aquí tenemos entonces a Moisés, que es el que aporta el pardés o la vaina. Aquí tenemos a Sócrates, que es el que aporta el diálogo o la cáscara. Y aquí tenemos a Pitágoras, que es el que aporta el triángulo recto complejo que viene a ser el grano. Y aquí tenemos el modelo Mextex de la semilla de la vida, donde tenemos la vaina con Moisés, la cáscara de la nuez con Sócrates y el grano obviamente con Pitágoras. Pues bien, ya aprovecharé esta oportunidad para comparar y contrastar las distintas formas de pensamiento que existen, a saber, el pensamiento mágico, el pensamiento racional y el pensamiento revelacional o de revelación. Vamos a leer aquí. Tenemos la razón, de ahí viene racional. Razón, por un lado, es una comparación y por otro lado, entre arriba y abajo, o denominador y numerador. Razón se refiere, vamos a poner el numerador, las letras, y el denominador, los números. Pues bien, tenemos creación, ahí no hay pensamiento, ahí es creación. Y luego, al nivel de lo entero, tenemos el pensamiento revelacional, equivalente a dividir por cero, que es el origen de las cosas, ¿sí? Y luego ya tenemos el pensamiento racional, del razón, como decíamos, donde comparamos una cosa con otra y todo se vale menos que el denominador sea igual a cero. Para el igual a cero, para eso tenemos el de revelación. Pues bien, el primer paso, a mi manera de ver, es quitarse el casco metódico newtoniano, seguido de la aceptación del diálogo socrático como focos de elipse, el reconocimiento focos de elipse, el reconocimiento de la triada pitagórica en el triángulo recto complejo y finalmente la corona holística mosaica como el cuadrado. Es decir, quitarse el casco metódico newtoniano y ungirse la corona holística mosaica. Esa es la recomendación que hacemos nosotros, en pocas palabras. Pues bien, demasiados cocineros estropean el caldo. No se necesita ningún rabino, ningún erudito para leer la Torah enseñanza. Como dice la máxima, la azok bedivrei Torah, absorto en el estudio de la Torah. Solo usted y el texto. Por supuesto, busque consejo. Pero al final del día es una conexión directa, es un diálogo directo entre usted y la Torah. Punto. Vamos a seguirnos con Moisés y la receta que se encuentra en el Génesis 1:1 al 2:3. Pues bien, redescubrí el principio integrador para la reconstitución de nuestro mundo roto. Los eruditos no me escuchan, no me dan la palabra, me descalifican en una palabra. Por consiguiente, vamos a dejar que la gente misma decida sobre el asunto, o sea, ustedes, ¿sí? Los escuchantes. No necesitamos intermediarios, ¿sí? Intérpretes. Después de todo, es solo sentido común primeval y lo tenemos grabado en nuestros corazones, todos. Es fácil de entender para cualquiera que pueda prestar atención. Es todo lo que se requiere. No se distraiga, ponga atención y lo entiende. Es todo lo que se requiere. El principio es de que el todo es partes de la triada, que todo es 3 en 1, o bien que todo viene en 4 niveles, el pardés. Ahora bien, por terminar, ¿qué es la cábala? Recepción. Simplemente se refiere a la recepción de la tradición que proviene de la revelación de la Torah enseñanza a Moisés en el monte Sinaí a través de los siglos hasta el día de hoy que estamos hablando. Entonces, la cábala posmoderna es solo la actualización de la cábala clásica, y la cábala clásica pues es cábala, ¿sí? Es la recepción de la tradición, como le decía, que se remonta desde Moisés, etc. Pues bien,
Atentamente, su seguro servidor, Ricardo Turriols Bonilla, y como siempre, Dios bendiga.